¿Puedes hacer el chat? Sí. ¿Tú me dices? Sí. Sí. Hola. ¿Así? Sí, una foto. Perfecto. Buenas tardes, Víctor. Sí, ¿cómo estás? estás? Bien, hermano, muchas gracias. La última vez que viste la Filmoteca fue para presentar La mujer del animal. Sí. Vale, que ahí yo no estuve yo atento, porque si no hubiera pedido poder hablar contigo. Así que para mí es un grandísimo placer, te digo, de poder estar aquí contigo y hablar. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Bueno, digámoslo, yo creo que parte también porque cuando estaba niño, digámoslo, mi papá hacía películas familiares en una ciudad en donde casi nadie filmaba, ¿cierto? Él filmaba en 8 milímetros. Y entonces hacía películas familiares y yo me acuerdo pues de cumpleaños, de las primeras comuniones de mis hermanas. Nosotros somos 8 hijos, somos 8 hijos y digamos yo soy de los últimos, el sexto. Y entonces, claro, veíamos de vez en cuando mi hermano mayor hacía como un pequeño teátrico en la casa y sacaba el proyector de 8 milímetros y proyectaba las películas de mi papá, pues los películas familiares, y ese amor por esas películas era muy emocionante. Películas, pues imagínate, mudas, obviamente, de muchas de mis hermanos que son mayores y estaban en cosas que yo nunca estuve, que fueron, digamos, sus primeras comuniones, las idas a la finca, al pueblo, mis abuelos, mis tíos. Bueno, y digamos lo que cuando yo empecé a hacer cine, todo fue porque una hermana mía me escribió de Chicago y me mandó una cámara. Ellos cambiaron de cámara y me mandó una camarita de Super 8 y me dijo, acuérdate que mi papá también filmaba. Y todo eso se juntó también con el hecho de que en Medellín había una filmoteca ya, había una cinemateca que se llamaba El Subterráneo. Llevábamos 3, 4 años viendo películas ya de una manera más coherente, pues, y también había un crítico de cine en ese momento en la ciudad que se llamaba Luis Alberto Álvarez, que era un sacerdote, y este Luis Alberto, del cual se han recogido ya 3 volúmenes de sus escritos, o sea, no era cualquier crítico, es un tipo que ahora incluso puedes releer sus 3 libros y te vuelves a aprender de cine. Yo no sé, él como que entre líneas, él quería ser también director de cine y él entre líneas hablaba mucho del cine alemán, de ese nuevo cine alemán de los 70, ¿cierto? Y él entre líneas como que fue convenciendo a un grupo de jóvenes de la ciudad que había que dar el salto a hacer cine. Y entonces en el primer festival de cine subterráneo de esa cinemateca, yo hice un primer corto y me gané, digamos, ese primer festival con un corto que hice de niños ciegos, un poco muy herzogiano. Y como que ahí se disparó. Digámoslo, este crítico pues dijo, no, hombre, pues que vio como muchas cualidades en ese corto, cosas que me entusiasmaron mucho que él las viera. Y todo eso decidió, y de un momento a otro yo que estudiaba psicología y que era poeta y todo eso, de un momento a otro como que yo no sé por qué la idea loca de que iba a aprender a hacer cine y me salí de la universidad. Y en un momento donde prácticamente nadie hacía cine en Medellín, empecé a hacer mis cortos y empecé toda en los años 80, pues toda una etapa que coincidió también con que muchos colombianos empezaron también a través de Focine a ganarse unos premios para hacer mediometrajes. O sea, me tocó como el comienzo también, digámoslo, de unos proyectos, de unos programas de Focine que integraron a mucha gente y mucha gente empezó a hacer como yo cine a aprender a hacer cine a través de hacerlo, ¿cierto? Pero tú durante mucho tiempo escribes poesía, te ganas bien la vida con la poesía, recibes muchos premios, pero llega un momento que empiezas a hacer estos cortometrajes, sí, todo muy para reflejar un sentido social. ¿Cómo es ese salto? Porque yo, viendo tu cine, veo que hay mucha poesía. O sea, no hay o sea, hablas de cosas muy duras, pero siempre hay una idea como de esperanza. No lo sé, algo de esperanza yo veo. Porque veo que, por ejemplo, en La vendedora de rosas, que ahora entraremos, no sé, los veo muy valientes y los veo con mucha coraje, mucha fuerza, a pesar de las dificultades en las que viven. O sea, sí. Yo a su edad no era así, era como muy más torpe en la vida, ¿no?
ellos tienen un coraje, ¿no? Tienen una idea de querer salir, de por lo menos vivir un día más. Sí, sí, sí. No vayamos a tener un futuro, pero vivir un día más, sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ese salto de la poesía al cine social, ¿de dónde viene? Creo que en tu cine mezclas mucho, ¿no? Lo poético. Sí, digámoslo, yo antes de hacer cine, que como dices tú, yo hacía poesía en una revista de poesía que existía allá en la universidad, de unos poetas, digámoslo, muy buenos, profesores míos, en donde había un poeta que se llama José Manuel Arango, se llamaba porque murió ya hace rato, hace 20 años, pero es considerado tal vez el poeta más importante de finales del siglo XX en Colombia, ese amigo. Y ahí a esa revista llegó también una persona que a mí, yo sin saberlo, digámoslo, y a todos nos cambió la idea de la ciudad, un poeta de barrio, un poeta de comuna, que se llamaba Eli Ramírez, era un hombre muy humilde, pero rebelde, con un talento inmenso, ¿cierto? Nos mostró unos poemas muy narrativos y él en verdad, digámoslo, nos introdujo a ese mundo de Medellín. Esa fue la puerta de entrada de ese mundo que en ese momento, digámoslo, no todo el mundo se dio cuenta porque no todo el mundo lo leyó, ¿cierto? Ese grupo de poetas que éramos nosotros, se publicó en la revista. Y entonces, digámoslo, de todas maneras yo había publicado ya unos libros de poesía, me había ganado 2 premios nacionales de poesía, he comenzado a escribir unas crónicas, pero como que la vida me cambió del todo. En parte también, digámoslo, mira qué cosa tan tremenda, yo me gané un premio de poesía y me trajo muchos enemigos. Es increíble porque tenía 23 años y era un premio, digamos, lo que todo el mundo aspiraba a él. Entonces, el habérmelo ganado también como que me trajo mucha crítica y entonces me di cuenta que el mundo de la poesía era un mundo como el del arte en general, pero después vivo el cine de una manera muy distinta, pero la poesía era una cosa muy discutida, los poetas ¿qué te digo yo? Se ofendían muy duro, se odiaban, se criticaban y a mí me dio muy duro eso y entonces como que aproveché que empecé a hacer cine y entonces de alguna manera pues me dije para mí mismo voy a dejar de ser poeta, aunque seguí escribiendo poesía, pero no sé, como que dije me voy a meter por el cine y voy a intentar de alguna manera tapar todos esos huecos por donde la poesía sale en mí para que se dirijan hacia el cine. Pensé que alguna que... Y entonces, digámoslo, ese ser social, digámoslo, ese ser poeta y ese ser social, vienes por la poesía también. Sí, está ahí, está todo el rato. Sí. Porque es lo que te digo, ¿no? De situaciones muy duras, pero no sé, hay algo del alma, hay algo de lo humano, aquello que, no sé, de lo que decían los neorrealistas, ¿no? O sea, de la condición social, o sea, siempre es impuesta. Uno no nace pobre, uno se hace pobre, debido al contexto en el que... Claro. Pero tú no juegas al tremendismo, o sea, una película X sí. tendría ahí, bueno, un paño de lágrimas. Pero tú no, tú buscas... por ejemplo, ¿cómo fue el proceso de encontrar a estas personas? ¿O cómo fue el proceso de decir, tengo que hacer una película sobre niños y niñas que viven en la calle? ¿Cómo fue eso? Sí. Y sobre todo, ¿cómo fue el proceso de encontrarlos? Sí, o sea, primero yo tengo un capítulo anterior que es Rodrigo D. Sí, Rodrigo D. Sí, Rodrigo D. Sí. En Rodrigo D, pues imagínate, vengo con esa influencia del poeta Eli Ramírez, de la revista Cuarimántima. En Rodrigo encuentro también unos jóvenes, digámoslo, de una vitalidad inmensa, también unos muchachos que están al borde de la muerte, ellos no lo saben muy bien, también en una guerra, digámoslo, social, en una rebeldía inmensa, una resistencia inmensa, todos esos muchachos que encuentran, digámoslo, a través de la delincuencia una manera de rebelarse y de estar contra una ciudad que obviamente los ha recibido muy mal, ni siquiera se da cuenta que ellos están allí, una ciudad que no cuenta con ellos, que no los mira, que no les ayuda. Y yo ahí aprendo muchísimas cosas y me comprometo con esa ciudad excluida, que precisamente me doy cuenta que es una ciudad de unos muchachos que les han quitado todo, ¿cierto? No tienen prácticamente nada, pero tienen un amor a la vida y un ímpetu tremendo por salir adelante. Entonces yo me comprometo, digámoslo, quiero hacer una segunda película con esos actores naturales de la calle,
Pero digámoslo, por una serie de casualidades, conozco una niña en un internado, una niña que se llamaba Mónica Rodríguez, y esa niña me cuenta prácticamente la vendedora de rosas a través de su vida, y me cuenta pues como cosas de Navidad, un poco como quien dice las vísperas del 24. La película son 2 días. Son 2 días, sí. Son Es el 23 23 y el 24. el 24. Son como día y medio, porque realmente son como Porque 30. ya empieza el 23 de noche. Exacto. Y se acaba el 25 al amanecer. Al amanecer, sí. O sea, es un día y medio. Son día y medio, exacto, como tú sí. bien dices. Sí, sí, sí. Que como en un día y medio cabe una vida, ¿no? Y cabe esa vida y muchas más vidas. Es increíble. Cabe un universo en un día y medio. Que hay un universo, exactamente. Yo, digámoslo, empiezo desde, no sé por qué, desde el poeta mismo, tengo una enorme simpatía por estos muchachos, por estos jóvenes, por los personajes del poeta Eli Ramírez, que son también ladrones y que tienen un antilenguaje y que también son llenos de ímpetu y de vida. Y entonces cuando hago La vendedora de rosas, pues en parte tengo una enorme simpatía por estos niños. No sé por qué, de dónde me nace esa simpatía y un gran respeto por ellos. Y porque al mismo tiempo ellos se hacen respetar, porque son unas personas que tienen algo que tiene el antioqueño, y es una capacidad enorme de hablar, una capacidad enorme de interpretar el ser y de alguna manera de llenarse de ánimos y de alegrías y de esperanzas a través de la palabra. Entonces, claro, como cuando conozco a estos niños, las primeros que conozco son a las niñas. Entonces esas niñas son rebeldes contra la mamá, quieren salir de la casa. Sí, de hecho yo creo que es una de las primeras películas que he visto yo donde se hablan de niñas en vez de niños. De niños en la calle habíamos visto muchas, sí. Pero yo creo que la primera vez, así frontalmente, sí. Las protagonistas son niñas. Increíble. Yo creo que Mónica y todo su grupo de amigas, sí. Todos son niños. O sea, yo creo que habría que buscar una película donde las niñas son las protagonistas, niñas que viven sobre todo en la calle, ¿no? O viven fuera del hogar, fuera del hogar, ¿no? Sí, 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 sí. Porque son lo que tú acabas de decir, las excluidas, ¿no? Sí. Pero yo creo que es como de las primeras películas así, que casi todo el protagonismo son niñas. Yo creo que depende, pues todo eso se debió haber conocido a esa niña. Yo voy a hacer un documental a una institución de unas hermanitas, de unas monjas que me dicen que necesitan, digámoslo, convencer a su comunidad aquí en Europa para que les ayuden y les den más recursos y todo eso. Pero entonces no sé por qué ellas me dicen a mí, mire, Víctor, queremos presentarle a esta niña quiero que la escuche. O sea, esas hermanitas habían caído también bajo la seducción de Mónica, de la Mónica, digamos, la original, que es una niña de 8 o 9 años. Y ella inmediatamente se me presenta y empieza a conversarme de unas cosas de su vida, de su mamá, de un hermano que han asesinado, de los problemas que tiene. Y una niña tan consciente de su vida, de ser niña pobre. Una niña que le levanta las manos al cielo y a increparle a Dios de por qué la hizo tan pobre, por qué le dio esa vida tan difícil. Y esa niña se hace amiga mía. Yo termino pues de hacer el documental y entonces ella va a la oficina y nos hacemos, pues imagínate, yo ya era un hombre, pues había hecho ya Rodrigo de No Futuro, yo tenía ya 35 años, estaba un hombre grande y ella tenía 8 años o 9 y no sé por qué. Esa amistad tan tremenda, ella llega a la oficina, se hace amigo de todos una oficina de televisión y de cine, y esta niña ¿qué te digo? Es un ventarrón, es un ímpetu tremendo, y ella es la que, bueno, ella representa todo ese tipo de niñas de la calle. El tiempo pasa, imagínate que pasan unos años, yo ese día que la conozco o al día siguiente escribo la sinopsis de La vendedora de rosas, o sea, de eso que pasa en la película, yo le escribo, de cosas que ella me cuenta. Después ella se desaparece muchos años y, digámoslo yo, ponle tú en el 96, a comienzos del 96, vuelvo a encontrarme con ella. Ella ya tiene 16 años, han pasado 8 años, o sea que yo la conozco como en el 89 más o menos, han pasado 5 o 6 años.
Ella tiene ya 16 años y ya es mamá y ya es ladrona del centro de Medellín, ya es, digamos, el líder de un grupo de niños ladrones. Y entonces yo le digo a ella que por favor, le digo que vamos a ser la vendedora de rosas, porque así la había titulado yo, basado en el cuento de Andersen. Entonces ella va a la oficina, se compromete, digámoslo, a ser mi asistente de dirección, se compromete también a buscarme a las niñas, digámoslo, que ella conoce, y ella también tiene ese tacto y me empieza a presentar niñas que todas son también un ventarrón, un ímpetu tremendo. Entonces esas niñas, yo incluso les digo a ellas que era como si estuviera conociendo a Policarpa Salabarrieta. Policarpa es la heroína, digámoslo, de la independencia. ¿Puedes hacer la cápita? Y yo conozco a esta niña, a Mónica. Mónica se convierte en mi asistente de dirección. Ella incluso, yo le pregunto a ella cuánto gana robando a la semana. Ella me dice que gana 70,000 pesos. Yo le empiezo a pagar esa plata. Y ella quiere salirse de ser ladrona porque ya te imaginas, tiene 2 niños ya. Es que es increíble. Son niños, pues es una niña que tiene 2 niños. Y entonces me dice que ella quiere salirse de robar, que le da miedo que terminar en la cárcel, o que la maten, o que le peguen, o que la hieran, ¿cierto? Y entonces ella me trae a la oficina, me lleva, digámoslo, las niñas que conoce en Medellín, y todas son muy parecidas a ella. Y tengo la fortuna de conocer una primera niña que se llama Marta, que después hace el papel de Judy en la película, Marta Correa, y resulta que esta niña es una niña muy espontánea, un poco primitiva, muy, ¿qué te digo yo? Muy primaria en todo, pero tiene un ímpetu y tiene una capacidad de hablar inmensa. Entonces, claro, se me presenta como una actriz natural. O sea, yo entiendo, yo he trabajado, digámoslo, con personas que tienen esa capacidad inmensa de contarte la vida, de narrar la vida. Son narradores natas. Y entonces esta es una niña que me cuenta de su mamá, es una rebelde impresionante. Alguna vez, por ejemplo, yo la llevo en el carro para buscar otros niños de la calle, le pido que me acompañe por favor a buscar otros niños y ella nos volvemos muy amigos. La otra niña, la Marta Rodríguez, que es Judy en la película. Entonces nos vamos por toda la ciudad a buscar otros actores y actrices. Y resulta que ella, cuando va en el carro conmigo, ella siempre se sale por la ventanilla, empieza a se enamora de muchachos que ven por allá en un carro que pasa, y empieza a gritarle a la gente, insultarle, porque me gonorrea, empieza a insultar a todo el mundo. De ahí sale, digamos, esa escena de la película, y yo empiezo a pedirle que por favor no insulte a la gente, porque me va a meter en un problema en una época en donde Medellín está llena de traquetos y de sicarios y todo eso. Y es una niña que cuando yo le... ¿Cómo has dicho? ¿Traquetos? Traquetos son los mafiosos. Vale. ¿Cierto? La jerga que hay en la película es brutal. Es que es otro universo y otra forma de hablar. Sí. Como, a ver, han inventado un nuevo lenguaje. Han inventado un nuevo idioma. Sí. Imagínate. No es ni castellano, no sé lo que es. ¿Cómo se le llama a esta forma de hablar? Este dialecto se le llama, digámoslo, después de que sale Rodrigo D., visibiliza ese dialecto, lo hace visible. Y entonces... O sea, tú has inmortalizado una forma de vivir, una forma de hablar y una visibilidad a una infancia excluida. Sí. O sea, no has hecho cine, has hecho casi política, ¿eh? Yo creo que sí, la verdad es que... Cuando el cine adquiere una dimensión más allá de la propia película, más allá de Víctor Gaviria, más allá de ellos. Sí, ahí se da algo tan especial, porque ¿no? acaban Cannes. Digo, pero ¿esto qué es? Es increíble cómo Es increíble, ¿no? Porque tú cuando estabas haciendo la película tenías esa sensación de que estabas haciendo algo como muy potente, algo que iba a convertirse en algo universal. Digamos, con Rodrigo D., nosotros no sabíamos bien qué estábamos haciendo con esos adolescentes, pero claro que estábamos emocionados de capturar, digámoslo, esa vida que te da el actor natural. Y tú sabes que yo trabajo los guiones a partir del diálogo que hago con los actores, y tengo un periodo anterior en donde yo llamo a eso como
como en conocer el universo de los actores, o sea, trato como de entender dónde viven, qué hacen, todo lo que piensan, lo que les ha pasado, capturar eso a través de episodios que son como pequeños cápsulas reveladoras que capturan ese mundo y que lo transmiten. Entonces yo como que voy un poco recogiendo esas anécdotas y esos episodios, pero que con la idea de que capturen toda esa vida. Entonces en Rodrigo D, digámoslo, claro que nosotros no sabíamos, yo no sabía qué película estábamos haciendo, ni si tenía un valor, digámoslo, más allá de lo local, pero sí sabía era, digámoslo, muy afortunado porque estaba en un diálogo muy hermoso con estos muchachos, con estos jóvenes, que me estaban mostrando quiénes eran, y era una película, digámoslo, de ladrones, pero no de los ladrones, no en el sentido de los ladrones que roban, sino de los ladrones que te explican por qué han llegado a eso, qué esperan de eso, hacia dónde los lleva, digámoslo, ese ser antisociales, estar en una posición de antisocial, que eso los llevaba, digámoslo, a la muerte. Y ahí sale Rodrigo en el futuro, ¿cierto? Y ya con La Vendedora de Rosas, pues también... Tiene un título muy poético, La Vendedora de Rosas. La Vendedora de Rosas, sí. Está vendiendo belleza, un aroma bonito. Claro. O sea, es como un contrapunto, es como un contraplano de la propia película, ¿no? Es como el título es un ensayo de la propia película. Claro que sí, claro que sí. Así se presentaban también los niños de la calle. Bueno. Yo también, digámoslo, viví en un barrio muy cerca, digámoslo, ¿qué te digo yo? Al estadio, en un barrio que fue en una época como la zona rosa de la ciudad, un barrio de clase media. Entonces viví yo, ponle tú, desde los 6 hasta los 20 años allí. Y obviamente era un barrio lleno de estaderos, de discotecas, en donde iban y venían muchos trabajadores de la calle, iban y venían muchos niños de la calle. Entonces yo a esos niños los conocía, las niñas que vendían rosas y todo eso, los conocía desde que era adolescente. Y cuando ya hago la película, cuando ya empiezo a hacerla, empiezo como a dialogar con estos niños, y estos niños me cuentan toda su vida, ¿cierto? Y yo empiezo, pues es como un método un poco raro de tratar de meter un universo grande en 2 horas de película, en un día y medio de narración de la película. Es una película muy física, no paran de suceder cosas, y aún así hay mucha poesía. O sea, construiste algo mágico, Víctor. En serio, y además algo atemporal. Porque Vista 25, tú vuelves a ver la película 25, tú la sueles ver a menudo, tu película. Sí, a veces, digámoslo, como hoy, por ejemplo. Y te debes de sorprender de sí. ti mismo, ¿no? Decir, hostia, madre mía, lo que montamos. Sí, digámoslo, uno al comienzo le ve a las películas todas las junturas, las costuras, sí. Y a uno le parece que esto quedó regular, que esto quedó mal, que pudimos haber hecho esto mejor. Y uno se lamenta los primeros años de no haberla hecho mejor, pero La Vendedora de Rosas además ha tenido un destino muy extraño en Colombia, porque se ha convertido como en un lugar de identidad para mucha gente, sobre todo para ese país de exclusión, el país excluido, que es la mitad del país o más. Entonces yo no sé por qué la gente ama a esos niños, a esas niñas. Bueno, porque tienen como... O sea, hay una película que habla de nosotros. Exacto, esto es muy grande. Exacto. Víctor se acordó de que existíamos y nos ha hecho inmortales. Porque mucho del destino de tus protagonistas, Zarco falleció. Sí, claro. Pero en tu película siempre estará vivo. Increíble. Yo... Lady tuvo el problema de la cárcel, luego salió... Pero en tu película siempre será Mónica. Y Mónica representa a muchas niñas que hoy en día venden rosas también. Sí. O venden cualquier otro tipo de objeto, de cosa por Medellín o por cualquier ciudad del mundo. Sí. O sea, y pones el foco en ellos. Ellos son los protagonistas. Sí. Ellos, sus historias y sus sueños, ilusiones. Mira que, por ejemplo, cuando empezamos a hacer la película, cuando llegaron otras personas, técnicos, digámoslo, y cineastas, digámoslo, de Bogotá, amigos míos, de Cali, que llegaron a ser, digámoslo, asistentes de cámara, o gente que llegó a producción, ¿cierto? Y muchos de ellos, cuando empezó la película, ellos
se rebelaron contra la película y contra mí. Y me decían, pero Víctor, ¿usted cómo haces esto en vez de ir a trabajar por estos niños en una institución y demás? Entonces yo les decía a los amigos, es la defensa mía ante estos amigos y estas críticas que también de alguna manera también me cuestionaba y me ponían un poco a sufrir. Entonces yo les decía a ellos que en las instituciones, en general, a estos niños cuando llegan no los respetan, sino que quieren de una vez corregirles su vida para siempre. O sea que los reciben como unos grandes fracasados de sus familias, sus padres, su vida misma. Hay que corregirles todo, mientras que en la película yo les decía, o lo que tiene la película es que la película no quiere corregirlos, ni quiere criticarlos. Los muestra tal como son, como viven. De hecho, la película también hay una crítica hacia la institución y a los padres. Sí. La niña huye de casa porque mi madre me pega. Sí, sí. Aquí no me pegan. Tan fácil como eso. Sí. Ya vienen de un deterioro familiar muy grande. Viven en la calle porque en casa están mal. Y prefieren estar en la calle que estar en casa. Sí, porque en general sus mamás son personas que no son muy ignorantes, digámoslo, y no tienen, digámoslo, las formas para corregir ese ímpetu que ellos tienen y que quiere como reemplazar todas las carencias, ¿cierto? Esa hiperactividad que quiere reemplazar sus carencias. Entonces siempre viven pegándolas, viven en una guerra completa y entonces las niñas se van. Claro. Se van y encuentran unas familias sustitutas que son los amigos, las amigas, en donde hacen vida en esas pensiones. Y digamos, a pesar de que son menores de edad, de que son niñas de 15 años, porque cuando nosotros hicimos la película, ellas tenían 15 años, les celebramos los 15 durante el rodaje, lo recuerdo muy bien, pero ese ánimo de ellas, ese ánimo por vivir, también por la alegría también de salir de ese cautiverio, digámoslo, de sus familias, de sus mamás, y encontrar la libertad, y encontrar una ciudad también llena de luces y llena de posibilidades de amistades, de encuentros con gente. Es muy interesante también porque durante la peli dice, tengo que comprar pólvora. ¿Y qué va a hacer con la pólvora? Claro, le llaman a los petazos pólvora. Sí, sí. Y también ese tipo de luces, destellos, es también ese tipo de vida que les gustaría tener, ¿no? Sí. Es que es una película, o sea, yo encuentro pocas películas en la historia del cine que hablen de una realidad tan dura con tanta poesía. Yo he estado leyendo críticas del momento y te comparaban con Pasolini, el referente de Los Olvidados, de Buñuel está ahí. Obviamente. Pero tú has hecho Los Olvidados del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Casi del siglo XXI, porque es el 98, 99, 2000. O sea, Los Olvidados del siglo XXI son La Vendedora de Rosas para mí. Sí, sí. Y una cosa, Víctor, que yo siempre lo he pensado, ¿pesa mucho La Vendedora de Rosas? Porque a ti se te relaciona mucho con esa película. Sí. ¿Es bueno o es malo para ti? Supongo que irá a momentos, ¿no? ¿O cómo es la cosa? Sí, digámoslo, yo después de La Vendedora de Rosas, todo el mundo esperaba como que yo siguiera por ese camino y demás. La segunda parte, la tercera, sí, la cuarta. segunda parte que iba a seguir, pues ya había empezado con Rodrigo D, La Vendedora, y yo me fui por el camino de la mafia. Hago Sumas y Restas, que es una película de adultos y que ya, pues, es como un tercer capítulo que yo hago también sobre estar por fuera de la sociedad, ¿cierto? Estar excluido, porque los narcotraficantes y los mafiosos son clandestinos. Sí, son de viven en la clandestinidad. Viven en la clandestinidad, viven al otro lado de la ley y pues, pero lo hacen de una manera pues mucho más racional, porque de todas maneras el narcotráfico es un negocio en donde es como una especie también de industria, ¿cierto? De fabricación de las drogas y todo eso. Y de mucha gente no le gustó que yo tuviera que cambiar ese tema tan grande, pero yo quería, porque había vivido en una ciudad también durante los años 80, una ciudad de narcotráfico, de mafia, y yo quería como reflejar un poco eso que yo había vivido. Y hago una película también de unos locos, de unos muchachos, unos adultos, pero muy locos también, y muy, también con un lenguaje también muy, también lleno de jerga y lleno de modismo, ¿cierto? Pues, vale.
Ahora para terminar, recomiéndame algún cineastas colombianos que te hayan gustado, porque hace poco vi Ángel 69, en el que tú apareces. Sí, sí, sí. Que me gustó, ¿no? Porque ahí te decía, ¿no? Uno sabe el cine que ha hecho, la repercusión que tiene, cuando los cineastas de ahora lo llaman a uno, ¿no? Sí. O te has convertido en un referente para mucha gente que hace cine hoy en día, o cómo hacer cine social, ¿no? Sí, sí. En Colombia, digámoslo, todos esos cineastas. cineastas. En Colombia, y no solo en Colombia. Porque aquí La vendedora de Rosa fue un boom, ¿eh? En su momento fue un boom también. Sí, o sea, es una película que dice, ¡guau, pero esto qué es! Pero este tío, ¿quién es? Yo quiero conocerlo, este hombre. O sea, esto ha hecho algo muy grande, ¿no? Se ha convertido en algo muy local, en universal. Que eso es la idea que tiene cada cineasta, ¿no? Que su cine se convierta en universo, ¿no? O sea, que se pueda entender en todo el mundo. Sí, sí, sí. Digámoslo, nosotros lo hicimos un poco sin saber lo que lo estábamos haciendo y dudando, sufriendo, porque el rodaje de la película fue muy duro. Ya. Fue yo muy veo planos difícil. que digo, ¿y esto cómo lo han rodado? Porque es que esos callejones, además hay mucho movimiento todo el rato, o sea, no se detienen, o sea, no duermen esta gente. Sí. Durante un día y medio no duermen, porque están toda la noche, o sea, no duermen. Mira que cuando yo mostré la película las primeras veces, antes de hacer todo, las mostré, digamos, en video, ¿cierto? Porque le hicimos pues una copia con la cámara, digámoslo, viendo la película proyectada. Creo que en la Moviola la grabamos con sonido. Y entonces yo la mostraba a algunos amigos míos, escritores, poetas mayores que yo, gente que sabía mucho de cine y de todo. Y te digo que ellos, lo primero que les daba era como un vértigo que no les gustaba, les parecía que la película era hiperactiva, que la película, que no era exagerada. A mí me ha pasado siempre con las películas eso, que cuando hago las películas todo el mundo me dice, pero esto es exagerado, esto no puede ser, esto no puede ser, o sea, estás inventando. Y lo mismo acá me dijeron y yo les hablé con las niñas de La vendedora, ellas también cuando vieron la película, ellas también, algunas de ellas te digo que algunas literalmente se cayeron al suelo de rodillas, y yo, ¿qué te pasa? Y ella les daba una pena enorme, se tapaban la cara. Yo, ¿pero qué te pasa? Y me decía, ay, Víctor, nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Si hubiéramos sabido, nosotros le hubiéramos ayudado, porque ellas, yo no sé, como que ellas sabían que estábamos haciendo una película y hacían el esfuerzo y todo, pero no eran muy conscientes, entonces seguían con su vida cotidiana disparatada, desconcentrada, que iba para cualquier lado. Entonces, cuando vieron que habíamos hecho la película, ya vieron el relato entero, ellas les dio mucha vergüenza no habernos ayudado. Si tú ves, por ejemplo, un documental que hicimos que se llama Poner a actuar pájaros, que es un documental, digamos, que acompaña a la película, un detrás de cámara. Pues ya lo buscaré. No, tienes que buscarlo porque ahí está cómo hicimos la película. Tanto es así que cuando... Es una película que está hecha con materiales que hizo el productor, digámoslo, con la cámara en el rodaje, un detrás de cámara, pero también con una cantidad de material que yo había hecho antes de que él llegara, que era un material de conocimiento con los niños, de ensayos, de entrevistas y todo eso conforma una película que no te imaginas lo difícil. Entonces cuando él iba a sacar eso, yo le dije, Ervin Gogel, no saques eso, que realmente a mí me da también vergüenza lo confundidos que aparecemos haciendo la película, lo angustiados, un poco también el poco caso que nos hacían los niños a nosotros, la manera como un poco jugaban con nosotros y nos empujaban y no nos respetaban para nada esos niños. Pues bueno, Víctor, un placer hablar contigo. Ha sido, en serio, un verdadero placer conocerte y tener esta charla. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima. Ay, se apagó la luz. Se apagó la luz en el momento que acabamos.